Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Nos conocimos. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en Capital. Este es nuestro programa número 372 de Hemos Estado Ahí, del día 26 de julio de 2023. Hoy estamos en el ciclo Aprender a amarnos como somos. Y nuestro tema principal y único de hoy es el pecado capital, la ira. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática. Y aunque aquí no los usaremos, los pueden encontrar en nuestra página web www.fundapap.org. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669 o por WhatsApp o Messenger 54911-58320669. Por Skype, usuario Mantra FM. Si quieren, pueden seguirnos en directo o diferido por YouTube en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9, o encontrarnos en Facebook y Spotify. Ahora sí saludamos a nuestro operador. Hola Claudio, ¿cómo estás? Y aquí estamos con Mónica, Inés, Norma, Miguel y quien les habla, Mariel, contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo y a todos aquellos que lo escucharán más tarde. Miguel. Muy bien, gracias por la apertura. Vamos a compartir la nota interna antes de comenzar. Y dice así: los codependientes forman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos. Gracias, Miguel. Y bueno, en este ciclo de aprender a amarnos como somos, recibimos a nuestra querida amiga, que ya ha estado otras veces, la licenciada María Elena Capurro de García Noblini. Hola, María Elena. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias como siempre. Me gusta mucho venir a estar con todos ustedes y, bueno, y conversar sobre temas que me proponen. Dale, les cuento un poco quién es María Elena. Es psicóloga y psicopedagoga egresada de la Universidad de El Salvador, especializada en atención de pacientes, adultos y parejas. Básicamente formada en el psicoanálisis freudiano, enriqueció su perspectiva gracias al aporte de numerosas escuelas, especialmente la transpersonal, la bioenergética, la biosíntesis, etc. Docente auxiliar de la Cátedra de Psicoterapia del Dr. Héctor Fiorini y titular de la cátedra del mismo nombre en la Residencia de Psiquiatría del Hospital Alvear. Cursó el posgrado de 4 años de psicoterapia psicoanalítica,
los seminarios de psicopatología y los grupos de investigación en creatividad y salud con la coordinación del doctor Héctor Fiorini y Nilda Hershman. Dictó numerosos cursos de posgrado, siendo docente y supervisora de casos clínicos del Centro de Estudios en Psicoterapias. Especializada en psicosomática, dirigió la Fundación Psicosomática 21 junto con la doctora Mónica Pucheu. Desde el 2006 publica en su página Proyecto Bitácora, actualmente a través de Facebook e Instagram. Es también autora del blog Naufragios del Alma. Y un placer recibirte. Bueno, muchísimas gracias. Placer mío también de estar invitada de nuevo. Me entusiasma mucho venir y estar compartiendo este momento e intercambiando ideas y reflexiones, ¿no? Así es. El tema de hoy es fuerte. Eso te iba a decir. La convocatoria de hoy Irascible es abstenerse. Irascible es abstenerse. Abstenerse, tal cual. Sí, es un tema fuerte. Bueno, en realidad todo el mes estuvimos pasando frasecitas sobre la ira y sus diferentes componentes. Por supuesto que no lo tomamos como pecado capital, como dice digamos así, la teología dogmática, sino que son emociones que nos ponen en un borde en este tránsito evolutivo. Así que, bueno, un placer escucharte. Bueno, yo primero les quería comentar que cuando estuve revisando bibliografía y buscando elementos para trabajar hoy el tema y para definir, primordialmente empezar por definir la ira, me encontré con que hay visiones diversas y sinónimos y una tendencia a buscar sinónimos que me parece que habría que tener más cuidado en cuanto a considerarlos tales, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de las conceptualizaciones, cuando hablan de la ira, hablan de un conjunto de emociones que se manifiestan a través, fundamentalmente con mucha participación del cuerpo, de reacciones fisiológicas, donde puede haber aumento de la presión arterial, modificación de los latidos del corazón, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, en fin, y una especie de preparación para el ataque. Y luego cuando hablan de los sinónimos, los voy a leer, en la mayoría de los casos dicen ira, enojo, enfado, rabia, fastidio, furia, resentimiento, irritabilidad. En realidad, a mí me da la impresión, al menos en la clínica, que no son exactamente sinónimos. Para nada. La ira es una cosa, la furia es otra, el enojo es otra cosa. O sea, en el caso del enojo podríamos decir que tiene un nivel de manifestación que puede ser más o menos intensa, pero no conlleva tanta reacción fisiológica. También me parece que en los casos de ira hay como una cosa que la persona se pone roja, se le aprieta las mandíbulas, tiene los puños también generalmente, se modifica el ritmo cardíaco, y por ahí en la rabia se ve una modificación de la postura de la mandíbula. Por eso se dice que la rabia es mucho más primaria, viene de los primeros tiempos de la evolución del hombre, tiene que ver con el morder, con la reacción de mordida, y la gente en general se observa como que primero se pone muy blanca, como si toda su fuerza se fuera primero adentro al sostén básico de la vida para luego eclosionar o implotar, porque también puede ser que en estas explosiones para afuera sean evidentemente situaciones de riesgo para el que lo siente, lo que está viviendo. Y me parece que
no sé, a mí me gustó pensar en la ira recordando la película Relatos Salvajes. Ah, Porque en Relatos Salvajes se manifiesta en cada uno de los episodios modos diferentes en los que está involucrada la ira. sí. Y tienen mucho que ver con lo que está pasando ahora socialmente. Muy particularmente podemos hablar de nuestro país, pero creo que es un fenómeno Sí, que nos abarca mundial. mundial, ¿no? Y por ejemplo, está muy bueno verlo eso, me gustó rever la película, por ejemplo, en la primera historia, en esa convocatoria al avión, se observa la ira que en su momento siente el generador de ese viaje, que se transforma en venganza, o sea, Claro, que se va a manifestar la ira como venganza. Eso en la segunda historia, que sería la de Rita Cortese, que es una actriz maravillosa, tiene otro sentido, porque tanto ella como la chica, la protagonista, la jovencita, están envenenadas. Ellas están envenenadas. Ellas sienten en su corazón la profunda injusticia, la impotencia frente al daño que algunas personas ejercen, y luego eso pasa a un plano primero ideativo de destrucción y después pasa a la acción y se realiza, en parte también acompañado porque la persona en cuestión es muy provocadora. La tercera me parece la peor, porque ahí estamos en la furia, en la rabia, en la manifestación más primitiva, se muerden, ahí se ve clarito, porque el autor lo hizo ver claro, hacen de todo, se golpean, se lastiman, se rasguñan, se atacan de todas formas y finalmente hasta se muerden, como si fueran animales de orden más primitivo en la escala biológica, digamos, ¿no? Y termina en una situación horrible, pero que lamentablemente también ocurre de alguna manera en fenómenos aparentemente no tan horribles y desastrosos como pueden ser las guerras, porque al fin y al cabo no sé si se morderán o no, pero pasan atrocidades de todo tipo. O sea, después me parece que lo de Bombita es lindo en el sentido de que es una fantasía que tenemos todos. Eso de bomba, bomba, ay, le voy a poner una bomba, porque esa sensación de frustración y de impotencia que tenemos. Y la última es la manifestación de la pasión en su máxima expresión, el deseo de vengarse, pero desde la pasión, porque esa pareja tiene una intensa pasión mutua, bastante descontrolada en ese momento, la de ella, al punto de que también realiza la fantasía de revolear a la opositora y a la ofensora por el aire y que sangre, se ve toda la cosa del sangrado de esa mujer. Bueno, esas son cosas que me parecen que tienen mucho que ver con cosas que pasan. Escuché el otro día en la televisión esto de una persona que se bajó con un hacha y le rompió el auto en 1000 pedazos a otra Sí, persona, por ejemplo, pero que eso es una de tantas oportunidades en las que se produce ese desborde, ¿no? ujú, Ahora, más abajo me parece que hay otras cosas, ¿no? Que también hay que considerar. Por ejemplo, Freud decía que la ira se manifestaba en la medida que una persona se sentía frustrada o se sentía invadida por sus emociones debido a que la dotación de amor que había recibido era insuficiente. claro. claro, O sea, lo relacionaba con la carencia, con el claro. estar inseguro, desamparado, dejado de lado, ninguneado, o bueno, la función, que todo titulado, no como Freud, digamos, sino actualizado, pero quiero decir, él habla de falta de amor, que la gente se pone o llega a esas condiciones porque son emociones que nunca se pudieron tramitar, faltaron el afecto y también faltó el decodificador de las emociones, que son los padres, los que le ponen nombre a las emociones y a los sentimientos, y que con su contención producen el efecto de que ese estado se pueda tramitar. Claro. No se puede tramitar y Actúa. surge y explota, manifestando a veces carácter
de ira y a veces pasando a los estadios más violentos. Ujú. Hay algo que me quedé pensando, cómo se está expresando la ira en los movimientos sociales o bueno, Sí. incluso en los medios de comunicación. Escuchaba ayer o hoy, no me acuerdo en qué momento, que la negra Versace, ¿cómo es el apellido? ¿De Bueno, quién? Versace, Ah, sí, Sí, Bernacchi, ah, Bernacci. sí, la negra Bernacchi. Nacho. Bernacchi, exacto, no me salía, que tiró los micrófonos sobre sus colaboradores y dijo que a ella le encantaba hacerlo y que la verdad es que la cuestión no era para ella, porque hay que ser libre y hay que poder expresar lo que uno siente. Acá creo que se enlaza con una pérdida de valores, ¿no? Donde verdaderamente no hay digamos, un sustrato confiable en el que uno puede descansar con sus pasiones, ¿no? Bueno, te Sí, comento esto porque me llamó la atención, digo, ¿cómo lo ven de este modo? ¿No? claro, lo que pasa es que también viste que ahora se está diciendo, y es, bueno, en muchas circunstancias, cuando salen los manifestantes, salen a la calle, más allá de que podríamos pensar que algunas de las manifestaciones no son espontáneas, en un número bastante sustancial no son espontáneas, pero cuando hay manifestantes espontáneos, que los hay también, es la sensación de injusticia, de impotencia y de no ser escuchado Por y no supuesto, poder encontrar un espacio donde esos anhelos que no se les cumplen a las personas, a cualquiera de nosotros, tengan eco. La sensación de impotencia que genera estar aislado, estar solo, estar con la sensación de que no se puede recurrir a nadie, genera una frustración de tan alto nivel que lleva a esto. Ahora, sí, esta otra cuestión de que si yo voy a revolear los micrófonos por el aire o incluso voy a hacer uso de improperios, que es otra cosa, insultos y sí, improperios que aparecen en los medios también, que me parece que se están pasando bastante porque no ayudan, no van a pacificar a nadie con ese modelo, todo lo contrario. sí. No están buscando pacificar, obviamente, pero me parece que es cierto lo que decís de que no hay amor y respeto. El amor y el respeto no están cotizando en bolsa. No. No, para nada. Y es un grave problema, porque me parece que todo se puede modificar sustancialmente y todo se puede morigerar y moderar si hay actitudes amorosas, pero no estamos en el momento No, de que esto sea considerado básico y que es un valor que no se puede de ninguna manera pensar que está perimido o fuera de lugar, o que ya no tal hace cual. más falta, todo lo contrario, más A que ver, nunca falta. vamos a preguntarle a Miguel qué querías compartir. Muy bien. Era Con el mármol. para recordar a la audiencia, que ya hay algunas personas saludando, aprovechar la visita de María Elena para hacer preguntas con referencia a todo lo que está contando. Y tenemos una pregunta de Carlos Quispe, que dice, en psiquiatría usan diferentes medicaciones para aplanar la ira, las emociones violentas. Creo que aplastan todas las emociones. Y pregunta, ¿cuándo se retiran esas medicaciones? Wow, esa pregunta va más para Moni que para mí. Sí, Claro, sí, y sí, porque en realidad yo creo que vos tendrías que responder. Después yo te sí. digo lo que me parece, pero creo que vos sos la más indicada, Sí. ¿no? Mira, es según el caso, ¿no es cierto? Si la persona está, tiene ira porque está alucinada, la medicación, por supuesto, la va a bajar, va a dejar de estar asustado y va a estar más tranquilo. Tal vez esté aplanado en otras emociones, pero no se lo puede dejar a merced de las alucinaciones. Entonces hay medicaciones que no se pueden quitar. Generalmente se va disminuyendo y se va viendo cómo responde cada uno. Algunos se puede quitar y algunos otros no. Es Así así, es. por ahora. Gracias. No, no, yo quería agregar otra cosa, porque se me apagaba la mano. Se apaga la mano, ¿ves?
Se me va la mano. Este, no, quería decir que también tenemos que tomar en cuenta que en esta época la droga influye mucho en la manifestación de la ira por los sentimientos paranoides que despierta, ¿no? Claro. Esto que contaste vos del caso de los micrófonos, bueno, esta chica tiene bastantes problemas con la droga, no es extraño, y no sé si eso es una ira de la personalidad, sino es algo tal vez adquirido por lo que la droga quita cosas de la represión, ¿no es cierto? Levanta la represión en un montón de casos. Eso quería agregar nada más. Bueno, Mariel. Sí, yo estaba pensando un poquito, ahora que estamos hablando de lo social, ¿no? Y a nivel mundial, también en una escalada de la ira, que sería el odio, ¿no? Y cómo por ahí a veces repensar el odio no es pensar qué me pasa con el otro, sino conmigo mismo, ¿no? La teoría del chivo expiatorio, que es esto de buscar a alguien débil en la minoría para que cargue, digamos, para conjurar todos los males, ¿no? Para que una Sí. comunidad pueda estar bien consigo misma y no tenga que lidiar con los conflictos entre sí, ¿no? Se ve en las familias, como por ejemplo, no sé, como por ahí se la agarran con el nuevo novio de la sobrina, ¿no? O por ahí a nivel, qué sé yo, a nivel por ahí político, los extranjeros a veces cargan, ¿no? Con esos lugares donde el país no quiere hacerse cargo de las cuestiones sociales, ¿no? Sí. Digamos, hasta qué punto nos equiparamos con eso que odiamos, ¿no? Y proyectamos esto en nosotros, ¿no? Claro, y sí, es una manera de poner afuera cosas con las que no nos identificamos muchas veces. Uno cuando trata de que una persona tome contacto con que aquellas cosas que le está adjudicando a un otro también le pertenecen, no hay cómo, trabajando mucho por ahí sí, pero quiero decir, en principio la persona no se identifica con Lo- nada. Todo Lo eso lo tiene rechaza la otra de persona. plano. Absolutamente no, yo no tengo nada que ver con eso que veo en el otro y eso es lo que esa persona es la responsable. Se ve mucho en las parejas, bueno, los fenómenos sociales, por supuesto que nadie puede negar que el odio está cundiendo en muchas partes del mundo y hay manifestaciones discriminativas que son formas del odio, que también el odio está de la mano del miedo, porque de alguna manera los rechazos, las discriminaciones y las divisiones tienen que ver con el miedo a la invasión de la propiedad, de la intimidad de un grupo social, Sí. y por miedo se reacciona con violencia, pero lo que Esto pasa es que pasa con los inmigrantes que llegan a Europa, ¿no? Que están siendo rechazados con mucha hostilidad, porque se les pone a ellos todas las miserias humanas que no queremos ver, ¿verdad? claro, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esas Exacto. personas traen todo ese caudal del cual nosotros no tenemos responsabilidad. No quiero mentir, porque a lo mejor digo mal, pero el otro día alguno de ustedes debe haber visto por televisión una mole instalada en el mar, que sería como un edificio, me parece que es en Inglaterra, donde se pueden alojar estos inmigrantes ilegales. ¿Alguno de ustedes vio esa ¿Sabés mole? que no? No, No, Bueno, es como si fuera una cárcel. un gran transatlántico, de esos que son los que hacen esos viajes Sí, maravillosos. crucero, es un crucero. Un crucero cuadrado, absolutamente cuadrado, y con una configuración carcelaria, ¿no es cierto? Entonces, solo con mirarlo está claro que ahí está puesto todo aquello con lo que yo no quiero contactar. Las proyecciones, claro. Claro, y que no me pertenece y no tengo nada que ver y no quiero que me contamine, además, ¿no? que contagie, claro. Exacto, Sí. que contagie. Entonces, bueno, sí, me parece que es mundial, sí me parece que el odio es el miedo, es la manifestación de que el otro me está poniendo en contacto con algo que yo no deseo contactar y que quiero seguir pensando que no tengo nada que ver, que no soy responsable y que no me pertenece. Bueno, y ahí, por ahí quiero agarrar, perdón, Norma y Miguel, pero Sí. quería, si no se me va el tema. Yo quería hablar de la idea sobrevalorada,
La idea sobrevalorada es la del fanatismo. Claro. Sería la expresión máxima del odio dentro de una situación que es psicótica porque está fuera de la realidad, porque Alá no me va a dar 8 vírgenes porque yo ponga una bomba y mate a 400 personas. Eso lo sabemos. Pero esa idea sobrevalorada, llena de odio, tiene un peso terrible y es muy profundamente destructiva contra la humanidad, ¿no? No es solamente propia. Claro, sí. También quería contarles algo, porque esto estoy tratando a una persona que consulta porque tiene episodios de ira, ¿no? Pero que es una mujer joven que lo que le ocurre es que en esos raptos es como que se le descontrola toda la emocionalidad, la conducta, que apela a recursos destructivos para consigo misma y con su entorno, y luego tiene enormes crisis de llanto y desesperación porque no quiere ser esa persona. Y justamente le han ofrecido la posibilidad de medicarse, ¿no? Esta pregunta que hicieron antes respecto de si la medicación es adecuado darla, de si verdaderamente hay que aguantar, digamos, o soportar el hecho de que esa misma medicación que hace bien para frenar estos episodios de ira o de compulsiones, impulsos irrefrenables, mejor dicho, si apaga las otras emociones, ¿no? Bueno, lo que dijo Mónica es cierto, apagaremos lo que necesitamos y a veces no apagamos solamente eso, apagamos un poco otras emociones, pero la elección es por sostener la vida, por preservarla. Vida, claro. Y claro, y por otro lado, dar tiempo a que con menguando un poco esa intensidad, se pueda volver a pensar, porque Exacto. de lo contrario, lo que pasa es que no se procesa, no se puede pensar. Claro, claro. El estado de ira es ofuscación y obnubilación de la posibilidad de pensar. Norma. Sí, lo mío por ahí quedó un poco atrasado. Claro, porque levanté la mano cuando se estaba hablando sobre el ataque de ira que tuvo esta Bernacchi. Porque fue un ataque de ira, pero impresionante, porque yo pude ver, lo pasaron varias veces, la reacción. Yo sé que ella es una persona con un carácter muy fuerte, que dice palabras que no escuché a ningún periodista ni a ningún hombre en televisión ni en radio decir las cosas que ella dice. Pero ella se arroga el derecho a decirlas. Pero cómo se comportó, cómo estaba, porque estaba como roja, y agarró los auriculares, los sacó, los puteó a los técnicos, que enseguidita fueron a llevarle otros auriculares, los trató mal, agarró el auricular que le llevaron, el que tenía ella primero, y los revolvió. Le faltó el respeto a 2 muchachos que estaban ahí, que iban para entrevistarse con ella. O sea que fue toda una falta, ira, maltrato. Yo como mujer sentí vergüenza. A mí me parece importante saber que ella hace estas cosas porque hay público para eso. Claro. Porque si no, no tendría un espacio desde hace tanto tiempo. Sí, ella canaliza una proyección del resto con mucho desparpajo, como vos decís. Sí. Pero creo que acá es un tema cultural, es un tema donde, hay una desvalorización de la sensatez, de la cultura refinada, está devaluado todo de la eso. educación, de la educación. Claro, sí, de la educación en el respeto.
Totalmente. Y que es una educación en el amor en última instancia. Hay cosas que suceden a veces cuando uno está trabajando con un paciente que son de este orden, ¿no? Que alguien viene y comunica ese estado particular de incomodidad, de disgusto, que esa es otra manifestación que tienen este tipo de sentimientos y esa cosa de que no se cabe dentro del cuerpo, que estoy incómodo, ¿no es cierto? Bueno, y que la persona dice, ahora yo he escuchado esto, yo voy a decir tales y tales cosas y le voy a decir, y de alguna manera uno puede anticipar los resultados de esa acción que está empezando a imaginar y pergeñar, que va a ser justamente una especie de catarata de emociones bruscas, intensas, que puede pasar por la violencia física, verbal, lo que sea. Y ahí aparece la posibilidad también de acompañar a la persona, de sugerir, de tranquilizar, de calmar, de dar un modelo que se oponga a ese, una cosa de serenidad, Claro. y hablando, ir aprovechando para preparar un discurso mejor, digamos, Sí, ¿no? pero Después, esto que sí, María Elena, es si la persona ha tenido la voluntad de hacerse acompañar. De Porque hacerse cargo, ¿no? De hacerse cargo primero de lo que le claro, está pasando. claro, que imagínate. tiene una dificultad y que va a pedir ayuda para cambiarla, pero que en este Exacto, hay un camino de pacificación primero de la interioridad de esa persona, pero exactamente, y de tal cual, aceptación de su condición, ¿no? sí. Como que yo, por ejemplo, a una de estas personas lo que le digo es que ella no es culpable, que ella es arrebatada en ese momento por sus emociones, que no es culpable, porque eso tampoco va a servir. Lo que tiene que No, hacer es tratar de responsabilizarse en el sentido de cambiar, procesar diferente, ser acompañada en el procesamiento, porque también así si es. no tuvo esa posibilidad no podemos hacer que hoy... Ahora, el caso de la periodista no es este. Ella hace eso No, en plena conciencia de lo que está haciendo. Sí, sí, No sí, es arrastrada por nada. Yo creo que no es arrastrada por nada. no, no, por nada, por nada. Es más, está muy subida a ese personaje que la habilita a hacer cualquier cosa. Pero ese personaje es contratado por ese medio que la Sí, tiene. sí. O sea, hay un juego de espejos entre la sociedad que le pone y ella que recibe y se es hace decir, cargo. que esto, aparte de la ira, hay un placer en toda esa situación. Claro, Sí. Ella tiene un placer en esa situación. Entonces ya sí, cambia el Hay un espectro. exhibicionismo también, porque ella está Claro, armando hay un una escena para exhibicionismo, ser un mirada, placer. ¿no? Y un placer Sí, ahí. Yo sí, quería decirles algo más que estuve pensando y que me gustó recordar, porque seguramente muchos de ustedes, por supuesto que lo saben, lo que voy a decir. ¿Ustedes recuerdan a este autor, Kosciuszko, cuando hablaba de la ira narcisista? ¿Saben por qué así, las traje yo? Porque se ve mucho en las consultas de pareja, sí. que cuentan la imposibilidad de dirigirse con tranquilidad y sin temor a su pareja para manifestarle el desagrado por alguna cuestión. ¿Por qué? Porque la reacción de ira de esta otra persona que considera que está siendo ofendida asusta y da miedo de que la persona la abandone. O sea, aparece esto del miedo al abandono, la codependencia de la que estamos hablando siempre. Hay una manifestación terrible, una respuesta en el que tiene, en el narcisista, que acobarda, que hace imposible recorrer el camino de la comunicación. Y eso se ve muchísimo también. Y en sesiones de terapia se observa en el cuerpo emocional del terapeuta, o sea, en el caso mío, o sea, el dolor que está pasando esa persona, la que está siendo considerada en falta por querer ser reconocido.
que le den el derecho de sentir determinadas cosas, o de quejarse, o de hablar de la carencia que siente afectivamente. Eso que ustedes manejan muchísimo más y más frecuentemente a lo mejor que yo, pero que es muy importante. No, pero Cómo esto que estás diciendo es lo que nos llevó a Mónica y a mí a hacer un trabajo comunitario, porque en el consultorio estaba comprendido, pero al salir se encontraba de nuevo con la misma problemática terminaba pensando que era un problema de esa persona. En claro, cambio, al oír esto a muchos otros, podemos entender que es un guión de la comunidad, es un modo de vincularnos que está impreso en nuestro modus operandi. Perdón, Miguel había levantado la mano, no sé si querrías aportar algo. Sí, se me bajó la manito. Había un ¿Viste que comentario. se baja la mano? Sí, Se baja. sí, qué cosa que se baje la mano. Había un comentario de Sandra Carrazzoni con respecto a lo que se contó antes, ¿no? De la discriminación, que dice que no solo la discriminación existe en el exterior con los extranjeros, existe y muy marcada con las poblaciones originarias, por ejemplo, dentro de nuestro país. Sí. sí, es así. Sí, Yo me sí. acuerdo, antes de la pandemia, cuando estaban los COM, que estuvieron 3 meses en la plaza, ahí en la 9 de julio, nada más que pidiendo ser vistos y ser recibidos. Y bueno, esto es terrible, es terrible. Sí, bueno, porque la discriminación también es un resultado, o de la discriminación surge odio. Sí, sí, La discriminación es un resultado del odio también. Ujú. sí. O sea, Maciel, Gracias. No, solo un poquito en base a lo que dijo esta oyente, ¿no? Que y trayendo lo que había dicho antes, ¿no? De la teoría del chivo expiatorio, por lo general esto cae siempre sobre las minorías, ¿no? Más sí, débiles. Entonces, Los vulnerables. más vulnerables, sí. Esto quería agregar, ¿no? Que por lo general, tanto en una familia, en una sociedad, en un país, en cualquier tipo de asociación, para que la comunidad pueda estar consigo misma en paz, ¿no? Los conflictos se ponen por lo general sobre las minorías sí, vulnerables. así es. Mm. Gracias, Maciel. Y si nos ponemos a hilar fino, podemos pensar que el que tiene odio y lo demuestra y lo hace, también es muy vulnerable. sí, seguramente. Sí. Se recubre de una capa reasegurante que lo hace parecer fuerte, Claro, ¿no? Y bien, y como impenetrable. Y en el fondo lo que está haciendo es justamente defenderse por miedo a ser reconocido como alguien que necesita, Ujú. que se siente incompleto, que se siente como cualquier ser humano se puede llegar a sentir, es decir, esconder sus fragilidades y su temor al sometimiento por parte de otro. Con todo eso se arma una coraza que asusta, que genera miedo en el otro. Y sale siempre la misma frase, para que no se enoje. Lo hago para que no se enoje, porque si se enoja, viene Arde algo que Troya. es cada vez más intenso y puede terminar como tantas cosas vemos terminar. ¿Qué es esto? Lo que nosotros vemos todos los días cuando se habla de los femicidios o de cualquiera de las versiones de violencia que se nos puedan ocurrir. O sí, sea, claro. ¿qué es esto? Son desbordes, manifestaciones de impotencia, manifestaciones de sensación de haber sido ninguneado, desestimado, desconocido, desvalorizado, o haber mostrado o tenido el poder, alguien tuvo el poder de hacerme sentir débil y se lo voy a hacer sentir en su propio cuerpo y ves mostrar Ujú. lo que no soy. Es decir, amén de que ese es un tema que para Sí, el que devanar es el tema de la algo violencia que me acordaba del caso de Monzón, ¿no? Mm. Que yo creo que
seguramente su mujer hizo un comentario de valorización de algún rasgo que él ostentaba como poderoso, y eso lo cegó, lo llevó a perder completamente la razón, ¿no? Y dejarse llevar por el impulso destructivo. Pero fíjate, por un lado se aplaude la violencia, que sea un buen boxeador y le rompa el alma al otro. Y después no puede, ¿cómo hilar y poder llevarlo a su casa, esa situación donde fue totalmente elogiado por esta situación de violencia, ¿no? Bueno, es paradójico. Están entrenados para saber que tienen la trompada prohibida por ser tan... Claro, eso iba a decir, en realidad, por ejemplo, en las artes marciales, todos los que practican las artes marciales saben, se les hace saber que ellos no van a poder utilizar esas armas porque las otras personas siempre van a estar en posición debilitada. Inferior, claro. Pero para eso tenemos que tener un estudio claro de la personalidad, porque de alguna manera a veces lo que se observa es que eso no se hace. Claro, pero como decía Inés, le tocó algún lugar de su narcisismo que no pudo soportar y se olvidó de lo de la trompada prohibida. Exactamente. Lo que acaba de suceder en la provincia del Chaco es que ese chico, que además tenía un estado psicopatológico serio, indudablemente una condición psicopatológica, a él había practicado artes marciales y la practicó. Es decir, la pudo poner en acción. Es decir, o sea, ¿cómo es esto de que uno permite que una persona a la que no se le ha tomado alguna mínima, digamos, entrevista para ver cuál es su calidad emocional, se le permite que permiten matar de un solo golpe? Eso también es una cuestión. Es cierto. ¿A quién se le otorga la posibilidad? Si no está en condiciones de asumir la responsabilidad que conlleva, ¿no? Claro. Miguel. Sí, aprovechar el espacio el que tenemos hoy hablando de la ira que fue durante todo el mes, ya lo recordamos en otro momento. Herramientas, lugares donde acudir por violencia. Las mujeres pueden acudir a Mujeres en Acción. Por cualquier situación de violencia o situaciones extremas pueden acudir a este link, a esta página. Y para los hombres, en Capital Federal hay talleres para hombres violentos de 18 a 70 y pico de años. En cualquier situación de violencia que hayan vivido con parejas, con familia, pueden ser tratados. Y me parece muy importante, teniendo en cuenta que nuestro grupo es de vincularidad y estos femicidios, en estos vínculos que de alguna manera no pueden llevarse de otra forma, aparece la violencia, la ira, y después, trágicamente, con el final de alguno de los dos, ¿no? Y también algo que habías comentado al principio, María Elena, y yo pensaba en el libro de Alice Beggy, ¿no? En los trabajos de Hércules. El primer trabajo que hace es que corresponde al signo de Aries, es domar a las yeguas y a los caballos salvajes que eran los hijos de Marte, el dios de la guerra, y obviamente eran los hijos que salían de esas yeguas, eran más violentos y más salvajes. O sea, esto es poder pensar en dónde comienza esto, ¿no? Dónde se engendra esta bronca, este odio, que puede terminar en ira, ¿no? Una ira como una explosión de emociones que no se pueden controlar, entonces dan ganas de poner una bomba, matar a alguien o exterminar al otro, como que el otro es un enemigo y de la única manera que yo me puedo acercar a ese enemigo es destruyéndolo. Entonces me parece muy interesante trabajar cada uno, ¿no?, de nosotros, dónde se engendran ese enojo en principio, violencia después y a lo mejor terminando en ira. Y bueno, ira, furia, eran las yeguas de las Hespérides. Sí, no, eran las yeguas que parían
ideas mortíferas. Sí, lo que sí recuerdo es que termina ese primer trabajo de Hércules con esta versión de que el pobre Hércules cree que está todo bien y se va y deja, estaba trabajando una parte de su orgullo o de su narcisismo, creía que había cumplido, había desestimado el nivel de violencia y de capacidad destructiva de esas yeguas. Que eso también es algo que sucede a veces, cuando la gente empieza, levanta, vamos a poner en una pelea callejera actual, ¿no? Me bajo, todavía hay personas que se bajan y están desestimando que el momento es tal que de ninguna manera podemos exponernos a eso, porque el otro puede ser un agresor muy... Que viene armado, claro, que viene con el matafuego, que viene con algo. No puedo dejar librado, yo ya está, ahora yo voy a ser el que encara esta discusión. Y siguiendo lo que dice Miguel, yo quiero agregar algo que para mí ha sido terriblemente difícil de tramitar este año. Y me quiero referir al caso Lucio, a ese pobre niñito. Sin entrar en los detalles, lo que quiero decir es que es un llamado, que yo quiero hacer ese llamado, a que todos nos incorporemos responsablemente a la protección de los niños que sufren ese nivel de odio, de vejación inmenso, de humillación, de indignidad, porque todos somos responsables. Es el caso, es el resultado de una justicia inoperante, de una escuela que no se compromete, de un médico, de un hospital que no actúa y no pide el auxilio que debe pedir en esos casos, de una mirada demasiado liviana, demasiado superficial, porque a ese niño lo hubieran salvado como tantos otros niños si hubieran hecho lo que había que hacer, que era observar cuidadosamente, no solo sus heridas, sino toda la secuencia. Yo a la escuela le pongo muchas fichas en contra en este caso. Ese nene iba siempre lastimado, ese y un montón de nenes, y muchos niños van al hospital muchísimas veces y los mandan de nuevo a su casa. Entonces, yo vecina te escucho gritos, el abogado, el juez, el médico... Bueno, pero la justicia también, sacársela al padre y al abuelo para dárselas a estas madres. Claro, tenemos fallas gravísimas. ¿Y cómo se protege a los niños? Lo tenemos que proteger entre todos. Porque es una de las manifestaciones más penosas, más lamentables, que nos sacan de la condición de humanos. Esa es una ignominia. Es la pérdida de la humanidad. Exactamente. Es una Sí, hablando de pérdida de la humanidad, estaba pensando un poquito en base a lo que había dicho Miguel antes, ¿no? Esto de que hasta qué punto, haciendo del otro un monstruo, nosotros nos convertimos a nosotros mismos en el monstruo que queremos combatir, ¿no? De hecho, Nietzsche, ¿no? En Más allá del bien y del mal, dice: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en un monstruo. Cuando miras largamente a un abismo, también el abismo mira dentro de ti, ¿no? Claro. A veces estos lugares, entiendo que de impotencia y de injusticia, que nos generan internamente, ¿no?, mucha ira, nos corren de eje a veces, ¿no? Uh-huh. Sí, es interesante también cómo poder mirarse y evaluarse en esto. A veces en nombre de la justicia, bueno, pedimos venganza, ¿no? Yo tengo que ser una de las que... Cada uno de nosotros somos salvadores, somos víctimas o victimarios, depende de la posición. Y víctimas y victimarios a la vez. Y nos tenemos que dar cuenta que aunque sea lo nuestro aparece pequeñito o intrascendente, estamos aportando a lo mismo. O abrevamos en la misma fuente y aportamos a lo mismo. Y eso parece ser que es como una ardua tarea, ¿no? Ir como transformando las emociones y los sentimientos, pero basándose en el reconocimiento se podrá hacer. De lo contrario, si yo no me reconozco como parte de lo que ocurre, no, yo soy buena persona, yo jamás he tenido... soy tan buena. No es cierto. Todos somos capaces en la fantasía y en la imaginación
intención de aniquilar a nuestro enemigo. Somos Para recontra mí fue capaces. una liberación aceptar mi violencia. Exacto. Cuando yo comprendí el nivel de violencia que tenía, empecé a observarlo y no dejarla crecer. Antes pensaba que era justiciera, es decir, que ejercía la justicia y en realidad era justiciera, haciendo un poco lo que decía Mariel, ¿no? De hacer del otro el monstruo que en realidad me iba convirtiendo a mí misma. Cuando pude ver la violencia, cuando me pude ver frágil ante una emoción que podía ser muy fuerte en mi vida, empecé a encontrar un camino de la mesura. Exacto. Pero primero lo tenés que reconocer. Claro. Se te tiene que presentar claramente ante tus propios ojos. Sí, claro. De pronto, Cuando la ves, no sé. ya no te engañas más. Perdón, que no te escuché. Sí. Que cuando la ves en acción, Claro, no te es vos en obvio, acción, sí, no te engañas más. Ahí elegís, ¿quiero ser así o puedo hacer de otra manera? ¿Cómo es una manera más amorosa? Bueno, esto del amor creo que es lo que falta en la sociedad y en el mundo. Un poco lo que decía Teilhard de Chardin, ¿no? El hombre va a dejar de dañar a su hermano o al enemigo el día que conciba que al herirlo se hiere. Claro. Y esto es como la difícil lección que tenemos que aprender como humanidad. Hay una cosa que también he leído, hablando, por ejemplo, de la visión que las religiones tienen, ¿no? De la ira. Por supuesto que casi todas las religiones lo que dicen es que la ira no es justificable, ¿no? Que el hombre no puede que la justicia del hombre y la violencia con la que el hombre puede querer ejercer justicia no significa que esté, digamos, expresando la justicia o la ira que Dios tiene. La ira de Dios es una cosa y la ira del hombre es otra, no es lo mismo. Hablando del Antiguo Testamento que se hablaba tanto de la ira. De la ira, sí, claro. Claro, mientras que luego viene otra visión mucho más compasiva, amorosa. Más amorosa, ¿no? Dice eso y me parece que lo que va diciendo también es que no tomemos como posible el camino de la violencia a través de todas sus manifestaciones para resolver problemas, porque vamos a generar otros innecesarios. Es imposible que habilitemos un camino de paz de esa manera y de resolución auténtica de nada si nosotros seguimos con el mismo modelo, agresor y agredido usando lo mismo. Nosotros los que hemos pasado los 70, hemos vivido la violencia de Estado bastante, la hemos sufrido. Sí, y tampoco arreglaron nada. La subversión y la represión de Estado, los dos. Todo, sí. De los dos lados igual. De los dos lados igual. Sí, nada más que por ahí la que se ejerce del Estado es mucho más dura y mucho menos justificada, ¿no? También hay una cosa más que quería decirles. En la Divina Comedia, el Dante habla de la ira y dice que está en el séptimo círculo del infierno los violentos. Sí. No. O sea, en lo más profundo. Sí, el séptimo círculo. Y dice que, por supuesto, no hay ninguna justificación y acomoda o pone a los violentos con los demás, consigo mismos y con Dios. Dice, esas formas de violencia, las tres están en el séptimo círculo del infierno. Sí. También ahora lo que tiene de maravilloso la Divina Comedia es la posibilidad de observar el infierno personal e ir viendo en cada círculo
aspectos de la propia vida, ¿no? Que ese es el trabajo de la recuperación y el trabajo de conversión en esta vida. Pero bueno, es duro, hay que estar ahí. Sí. También lleva a pensar dos cosas también se me ocurrieron, ¿no? Los pecados capitales. Capital viene de cápita, o sea, de cabeza. Entonces yo me quedé pensando, si quiso decir capitales, que al referirse a la cabeza, es como que le está dando una jerarquía particular, esa palabra, a la cabeza por sobre el resto. Pero Sí. estos pecados, no sé en cuánto se generan en la cabeza, se generan en todo el cuerpo emocional de una persona. En las tripas. En las tripas, claro. La cabeza me parece que está usada para jerarquizar la gravedad Claro. de los pecados, ¿no? Pero también es cierto que la cabeza, entendida como el área donde habitaría nuestra mente y nuestro pensamiento, cosa que no es verdad porque habita en todo el cuerpo, pero en términos generales nosotros decimos es la cabeza la que nos vuelve locos, es la cabeza la que nos lleva es el pensamiento. El pensamiento es parte del infierno también. Y por Claro, supuesto, sí. Nuestros por infiernos supuesto. personales están muy relacionados con los pensamientos y de ahí también surgen, se va como haciendo, el aquelarre se hace ahí y las consecuencias después aparecen como manifestaciones de ira, de odio, de resentimiento, pero es porque dentro de nosotros habita, tenemos un Por infierno. supuesto, por supuesto. Miguel, Sí. Sí, un par de reflexiones de los oyentes, ¿no? Con respecto a lo que se decía antes, lo hilamos con lo anterior. Sandra Carrazzoni que dice que ella está de acuerdo con Emilio Carrillo en que dice que vivimos una sociedad distópica, ¿no? Y que cada vez es como más cruel. Y Carlos Quispe dice que a la escuela primaria le achacan todos los males, sin pensar le asignan todas las culpas de todos los males sociales. Desde la escuela no se promueve la violencia. No, el problema no es que se promueva, es que no se advierta la violencia, que no se observe cuidadosamente, porque la función del docente no es solamente la enseñanza formal, sino la enseñanza en valores. La enseñanza en valores también tiene que ir de la mano de la cuidadosa observación del estado emocional de los chicos. claro, Y de los padres. Entonces me parece que no es que se le achaque nada en particular respecto de lo que hace, sino de lo que no hace, pero porque además se perdió el significado, el valor y la jerarquía del docente también, ¿eh? Totalmente. El docente está dejerarquizado, no tiene una categoría suficientemente importante como para poder ser un agente de salud más, ¿cierto? O de transformación. Pero eso significa que yo he tenido muchas experiencias como profesional, donde alguna que otra persona que trabaja en escuelas me haya dicho, he dejado a un chico tirado en el piso en la puerta de la escuela, hoy es viernes, ese niño está bajo el efecto del Paco, ¿llamaste a alguien? No, no llamé a nadie. ¿Cómo no llamaste a nadie? Si es un chico que está en riesgo. Bueno, pero ese chico está siempre en riesgo. Yo estoy hablando de una persona en individual. Recordemos esa tragedia que tuvimos en Carmen de Patagones. Sí, el chico que fue con el arma. Ese chico, el pupitre de ese chico, a gritos pedía ayuda. Entonces es a eso que me refiero, a ese no observar, no estar atento, no al hacer. Como se dice, hacer la vista gorda. Y lamentablemente, si yo no leo, lo vimos en televisión, no hacía falta el pupitre, la foto de ese banco, era una manifestación, un pedido de auxilio. Yo ahí no puedo decir si la escuela lo promovió, no, la escuela no lo promovió.
pero no trabajamos, pero yo no digo escuela solo, yo digo escuela, digo hospital, digo La hogar, iglesia, la Vecinos. iglesia. Vecinos. vecinos, todos tenemos que colaborar Sí, a eso. sí. No una imputación directa. Yo vengo de familia de docentes, soy psicopedagoga además, y sé lo que es, o por lo menos tengo más o menos una noción del esfuerzo de los docentes, pero los Sí, chicos claro. necesitan hoy otras cosas. Eso es lo que pasa. A lo mejor antes, mi familia, la familia de mi padre eran todos docentes, y yo me acuerdo que ellas, las tías mías, ¿no? Les sacaban los piojos, le hacían lavarse las manos, les daban de comer, les daban lo que necesitaban cuando les faltaba. Hoy eso es poco. Claro. Hoy hay que trabajar en otros planos más profundos para salvar a los chicos de la violencia y De la sociedad. posteriores, claro. Son uno más, la escuela es una más. Sí. Bueno, nos vamos acercando al final, todavía falta un poco, pero para ver si hay más comentarios de oyentes o si surge algo que parezca interesante para plantear. No, los últimos comentarios ya los pasé. Yo lo que veo en el lenguaje cotidiano es que es mucho más aceptado el odio que el amor. No en vano se saludan los chicos y dicen, hola boludo, ¿qué haces? No le dirían, hola hermano, qué gusto verte, ¿no? Porque lo cargaría todo el mundo. En cambio, maltratando está como, digamos, a la par del resto. Y esto habla de nuestra falencia como formadores de grupos sociales, o la familia, o las instituciones en general. Creo que estamos haciendo agua en muchos temas, ¿no? Que son básicos y son fundantes de lo demás. Un trato amoroso, el respeto, como decías vos, que es la unidad mínima de amor con que se puede tratar a un otro, y respeto significa volver a mirar. Con lo cual, respetar es tomar en cuenta al otro, no solo verlo aparecer, ¿no? Y esto está fallando. Hay otra cosa que se puede hilvanar, que es esto que decíamos antes de que nos miremos a nosotros mismos, ¿Eh? y en la medida que reconozcamos en nosotros aquellas cosas que vemos afuera y que creemos que no nos pertenecen, podemos colaborar para nuestro mejor, para nuestro bienestar personal, pero también para el bien de todos, ¿no? Por supuesto. Y a mí me da la impresión de que a veces se olvida algo que es muy importante, que es la posibilidad de reparación. Que la reparación, que no es reivindicación, que es otra cosa que nada que ver, porque en la primera hay violencia y en la segunda no hay violencia, no hay rastro de violencia en la reparación. Nunca es tarde para transformar una herida en una cicatriz, que queda ya definitivamente como un recuerdo de algo, de una dolorosa experiencia de la vida que se transforma en una posibilidad de aprender. Creo que me parece que eso también ayudaría si nosotros trabajáramos intensamente y con mucha conciencia de la importancia que es ayudar a las personas a que puedan reparar aquellos ataques que han sufrido y que los llevan después a ser personas violentas, ayudarlos en la reparación y aceptar que hasta el último minuto de nuestras vidas podemos corregirnos. Y podemos pedir perdón, y podemos reconocer errores, y podemos ayudar al otro a que reconozca los propios, y también a reconocer sus virtudes, sus capacidades y su inocencia. Porque muchos de estos vengadores anónimos, ¿no es cierto?, necesitan que alguien les diga
que son inocentes y que son de alguna manera el resultado de esta violencia generalizada, de esta situación Totalmente. de impotencia, de no reconocimiento de necesidades básicas, ¿no? Este desamparo enorme que han tenido que sufrir esas personas. Seguro. Y que hemos sufrido todos, cada uno a su manera, ¿no? Claro. Trabajar en la reparación y en la esperanza de que hasta el último momento se puede reparar. Por supuesto que sí. Un poco lo que contaba Miguel de los grupos de violencia para varones que sienten que esto los está llevando puestos y que pueden revisar. Y el otro, el grupo de mujeresenacción.com.ar, es muy interesante porque es un equipo de profesionales que brinda asistencia a personas, mujeres en riesgo, de cualquier tipo, porque hay abogados, hay psicólogos, hay asistentes sociales, o sea, es un equipo de personas que además hacen su trabajo personal con mucha integridad. O sea, son datos que vale la pena compartir. Sí. Porque de verdad hace falta que nos demos la mano para crecer. Para ayudarnos, ¿no? También estar atentos a reconocer la violencia cuando parece que no es, porque hay violencia pasiva y formas de manifestación de la violencia pasiva que a veces se nos pasan por alto, ¿no? Sí. Es decir, la observación cuidadosa que hacemos nosotros lo reconocemos, pero no necesariamente todas las personas se dan cuenta que ciertas manifestaciones, la indiferencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Esta persona que parece que nada le llega, que no tiene, que ya no hay manera de acercarse ni de ayudarla, porque de pronto ya está consumado el horror en su vida, es un estado, una manifestación violenta que impotentiza al otro, que lo hace incapaz de ayudar, de colaborar, pero eso también es violencia. Y hay muchas circunstancias, la indiferencia, el destrato, los silencios prolongados, el no tener en cuenta a la persona en sus necesidades más elementales, el dejar de conmoverse por el dolor del otro, todo eso es violencia también. Por supuesto. Por supuesto. No nos damos cuenta a veces, o la persona no se da cuenta, sufre, pero no reacciona en consecuencia como debería, porque no se da cuenta que está siendo objeto, está siendo violentado. Claro, porque se naturaliza, ¿no es cierto? Se naturaliza. Sí, se tolera. Ahí también pasa otra cosa, que es que se ha desconectado mucho la relación con el cuerpo. El cuerpo siempre tiene la posibilidad de anotar el dato y decirnos, ¿no sentiste en tu cuerpo una conmoción, un estado particular? Ese estado particular te está dando cuenta de que estás siendo objeto de violencia. Sí, claro. Claro que se sí. te fruncen las tripas, como se dice, ¿no? Y eso es la respuesta más saludable que podemos llegar, y digamos, es una respuesta del organismo a la que a veces desestimamos y está dando alertas sobre la situación de violencia. Seguro. Estamos siendo objeto, de la que estamos siendo objeto. Sí. No desestimamos el cuerpo, porque el cuerpo habla, nos dice verdades contundentes. Sí. El cuerpo no se engaña. Sí, la mente se puede engañar, pero el cuerpo no. Tenés tu mano levantada, Miguel. Sí, por dos cositas. Una es, tal vez no sea una exageración decir que cualquiera de estos dos lugares que recién recordaste, Inés, pueden salvar una vida, o toda la vida de toda una familia. Y creo que no es una exageración teniendo en cuenta Así es. la actualidad, ¿no? Sí. Voy a leer dos mensajitos, nada más, que fueron los últimos. Algo referido a lo que vos también comentabas recién, María Elena. Uno dice, cuando los padres de compras pasan con esos niños cansados, lloriquean embobados por el cansancio, ese abuso de ese ego que te conduce a andar, andar y andar, sin tomar respeto por esos chiquitines que piden a gritos, llévame a casa, mamá o papá. Estoy cansado. Ay, el otro día vi
un post que estaba un nene hablándole al papá y le decía, papá, escúchame, y el papá estaba trabajando y le decía, te escucho. No, por favor, escúchame con los ojos. Ay, qué divino. Sí, Divino. Qué sí, divino. sí. Hay muchos niños que le agarran la cara al padre o la madre para que los miren. Sí, sí, sí. Sí. Saben que no les están escuchando en realidad. Me quedó un mensaje que tiene que ver también con esta actualidad, ¿no? Que dice de María Fabiana González. Me gustaría escucharlos hablar sobre el desempeño de quienes trabajan en los juzgados de familia. Tengo experiencias muy pobres al respecto de este ejercicio profesional amoroso comprensivo. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María Fabiana, porque la verdad es que queda por afuera del contexto que se trabaja, verdades, situaciones graves, situaciones comprobables, pero que no se incorporan debidamente a ese juicio que se está haciendo. Y pasan cosas graves que no hay cómo defenderse, eso es lo que quiero decir. En algún caso, por ejemplo, o muchas veces observo eso cuando estoy trabajando con parejas, que hay cosas que van a ir sucediendo, de las cuales los juzgados, los juicios, los modos en que se realizan las entrevistas de mediación y los juicios, no hacen absolutamente nada. Hacen lo que dice la ley, pero por fuera de eso suceden acontecimientos gravísimos con consecuencias a futuro gravísimas. Y se cometen enormes injusticias por no considerar debidamente lo que los damnificados están tratando de proporcionar como información, por ejemplo. O sea, Mira, es muy simple. Vos pasás por los juzgados de familia, ya de por sí empieza la violencia y están todos sentados en el suelo. Hay un montón esperando que los atiendan con los chicos, con la mamadera, sentados en el suelo porque no hay asientos, a que el juzgado lo atienda. Entonces ya empezamos mal desde ahí. Sí. Escuché ayer a una mujer que fue violada por un compañero en un reality. Y cuando fue a la justicia para denunciarlo, la fiscal la maltrató a preguntas que no le hizo al acusado. Claro. Esto pasa también. Sí, vos sabés que yo quería decir algo, porque nosotros hablamos de los grupos de hombres que tienen situaciones violentas, ¿no es cierto? Que son violentos. No hay grupo de mujeres violentas. Y hay muchas mujeres violentas. Y hay muchas mujeres violentas. Yo tengo un paciente. Yo soy una que me tengo No, pero yo tengo un paciente que tenía una pareja violenta, y también lo soportaba, le tiraba objetos, y yo hasta que le mató el perro. Wow. Entonces ahí se terminó todo. Pero mató al perro. Qué horror. Pero mató el perro. Sí, claro que hay mujeres. O sea que también las mujeres tenemos. También algunos violentos se separan de la persona con la que fueron violentos y pasan a una relación donde la mujer es violenta con ellos. Claro. La otra polaridad. Exacto. La otra polaridad. Porque hay que trabajar internamente la violencia. Cuando uno es víctima y cuando es victimario, está en los dos. Es así. Estamos ya en hora, ¿no es cierto, Miguel? Sí. Tenemos que empezar a despedirnos. Así que empecemos por agradecer a la gente del chat, ¿no? Sí. Muy bien. Agradecemos a las personas que estuvieron en el chat, a Sandra Carlsoni, Dori Núñez, Carlos Quispe, Mr. Rojo, Luis Caudullo, Sarina, Estela, María Fabiana González, Franci Esther Calderón y Lili que también. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Y la verdad es que ha sido un placer, Mayelén, compartir con vos esta temática tan vigente en la sociedad actualmente.
y qué responsabilidad tenemos todos. Así como no tiramos papelitos al suelo, no tenemos que tener conductas, como diría, agresivas, sin tener en cuenta lo que eso significa, porque además somos personas que podemos dejar un mensaje con nuestra conducta, así que tenemos que ser súper cuidadosos. Sí, yo quiero agradecer y además decirles que me resulta muy grato estar con todos ustedes, que ya los estaba extrañando, que ya tenía ganas de estar de nuevo, de compartir, de reflexionar. Y quería decir también esto, hay una forma de violencia que me parece que tampoco debe ser descuidada, que es la indiferencia. Es una manifestación de violencia. El no ver, no escuchar, no tener en cuenta al otro. Respetuosamente, ¿no? La indiferencia es una forma de violencia. Y nosotros, cuando estamos haciendo este programa, no somos indiferentes. Todos estamos unidos de alguna manera en el intento de mejorar como personas y de ayudar a los otros también. Así que les agradezco mucho, como siempre, y me encantó estar con ustedes. Gracias, nos sentimos implicados en el tema que hablamos, siempre estamos con todo ahí, así que bueno, por supuesto que tenerte es un placer. Estar con ustedes también, muchas gracias. Bueno, gracias María Elena. Chao a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por seguir con este esfuerzo de este programa tan importante. Gracias. Y nos despedimos con la oración de la serenidad. ¿La querés decir, Norma? Bueno, como no, un placer. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabielina para reconocer la diferencia. Buena semana para todos. Gracias, María Elena, gracias. Así invitaremos próximamente. Volveremos a invitar. Chao. Besitos para todos. Mariel, Norma, Miguel. Buena semana para todos. Buena semana. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.